Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy queremos hablar de la acción cultural en los municipios de la región, porque consideramos que la descentralización cultural no solo es uno de los ejes prioritarios que debe tener una cultura autonómica, sino porque, en cierto sentido, la descentralización refleja el modelo y el concepto de política cultural que propone un gobierno. Antes de entrar en un análisis con mayor detalle de algunas de las líneas de actuación, me gustaría aprovechar esta primera intervención para explicar por qué mi grupo considera que la descentralización cultural es un asunto de extrema importancia. Y lo es principalmente por tres motivos. En primer lugar, porque sirve para garantizar el derecho a la cultura. Las políticas de descentralización permiten garantizar que todos los ciudadanos de la región, independientemente de en qué pueblo vivan o en qué ciudad vivan y de cuáles sean sus recursos personales y familiares, tienen acceso a la cultura. Y si hay una singularidad de la acción política municipal, es la de poder velar porque ninguno de sus ciudadanos quede fuera de los marcos comunes de los servicios públicos y de los derechos fundamentales, en este caso el de acceso a la cultura. En segundo lugar, porque la descentralización contribuye al desarrollo del tejido cultural y fomenta un turismo sostenible. La oferta cultural está muy concentrada en la ciudad de Madrid y esto impide el desarrollo y el crecimiento del tejido. Es por esto por lo que es interesante contribuir a dinamizar núcleos culturales alternativos a la ciudad de Madrid, multiplicando los centros de actividad cultural. Epicentros culturales lo que genera es un tejido más rico, más diverso, que se nutre de las singularidades de los distintos municipios y más sostenible porque desahoga la concentración en Madrid capital y permite al sector que tenga un mayor desarrollo, lo cual además también es una propuesta muy interesante que ofrecerle para el turista exterior. Y por último, la descentralización es importante porque genera comunidad. El desarrollo de una política cultural en todos los municipios de la región lo que genera es comunidad. Comunidad con mayúscula y comunidad con minúscula. Es decir, la existencia de una articulación de pueblos y ciudades de la región a través de vínculos de cooperación y de coordinación cultural lo que genera es una identificación y el reconocimiento de pertenencia a un proyecto común. Algo que de momento no ha existido jamás en la región y que creemos que es muy necesario. Creemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no es realmente consciente de la importancia de apostar por una verdadera descentralización. Esto se manifiesta tanto en el escaso presupuesto que el Gobierno le asigna a la descentralización, que según sus datos son 41 millones de euros, lo cual supone un tercio del presupuesto total destinado a cultura, es decir, un tercio para más de la mitad de la población, 3 millones de habitantes, como en la declinación que la política hace de la descentralización. Hay unas líneas de actuación concretas que están caracterizadas, en primer lugar, por la inercia de décadas. Lo que se hace hoy se hacía hace exactamente 20 años, exactamente las mismas políticas, y caracterizadas por una falta de planificación y, sobre todo, lo que es más grave, por una ausencia de mirada estratégica. Pero antes de entrar en el detalle de cada una de estas líneas, nos gustaría primero escuchar qué tiene que decir el Gobierno al respecto de las políticas que realiza en este ámbito. Muchas gracias. Señora Ruiz, que poco se debe de fiar usted de Begoña Villacís cuando, en vez de dejar que hagan oposición en el pleno del Ayuntamiento, se dedica usted a hacerlo aquí en el lugar donde no tiene ningún sentido hacerlo. Gracias, señor consejero, por haber recitado el contenido de las peticiones de información que llevo haciendo estos últimos 5 meses. El problema es que cuando, en lugar de escuchar lo que le lleva diciendo la oposición tiempo, se intenta sacar pecho en un tema en el que realmente no se tienen muchas fortalezas, lo que sucede es que se ponen a la luz de todos, como ha hecho usted ahora, las debilidades que tiene el Gobierno. Vamos a ellas. Empezamos por las redes. La red de teatros, de cuyo buen funcionamiento se jacta el consejero, representa solo el 20% del presupuesto en promoción de las artes escénicas y de la música y llega solo al 35% de municipios. Y TINER, la red de exposiciones de la Comunidad de Madrid, el ejemplo inigualable que usted ha mencionado, representa solo el 18% del presupuesto destinado a exposiciones y llega al 40% de municipios.
Y las residencias de compañías de danza llegan únicamente a 7 municipios. Es decir, estos no son datos especialmente halagüeños. Pero lo peor no solo son estos datos, sino que a día de hoy todos estos proyectos están abandonados y ahogados por la inercia. El proyecto de compañías residentes sería un programa espectacular si estuviera vivo y activo. Desde que surge en 2006, hace 12 años, llevan las mismas compañías sin rotación y sin evaluación. Y fue hace 6 años, en 2012, cuando se incorporó la última de las compañías. Respecto a la red de teatros, se podría decir en palabras que nunca había estado en peor situación que ahora. Y esto no lo digo yo, esto es un consenso del sector. El Gobierno ha dejado morir todos los elementos que podían hacer de esta red una red y ha dejado que se convierta en un mero mecanismo de transferencias económicas. Dicen ustedes, lo dijo la portavoz Isabel González, que Podemos pensaba que la descentralización era simplemente repartir dinero. Y me sorprende porque si me escucha con atención sabe que yo no pienso eso, pero lo absurdo y lo curioso es que es precisamente lo que hacen ustedes con la red de teatros. Y es que si la red no fuera lo que es, podría dinamizar la vida cultural de los municipios, implicarse en la difusión de los espectáculos, invertir en formación, crear público, fomentar la producción, participar en la mejora de equipamientos y contribuir, en definitiva, a la cooperación cultural entre los municipios, es decir, podría ser una red. El consejero también dice que son varios los festivales que recorren la comunidad. Y es cierto, el Gobierno contribuye con el Festival de Jazz en Galapagar, con el de Música Antigua en Aranjuez o con los de Teatro Clásico y de Cine en Alcalá de Henares. 3 municipios. Y también es cierto que existe un festival de ámbito regional que se mueve mayoritariamente por los municipios de la región, Teatralia, destinado a niños y jóvenes. Incluso podríamos incluir, para que le salieran mejor las cuentas al Gobierno, las fiestas de 2 de mayo, aunque, seamos sinceros, casi todo el presupuesto se invierte en Madrid. Y también el ciclo de clásicos en verano y el ciclo de cine de verano. Pero, aún y con esas, el presupuesto de todas estas actividades supone poco más de 1/3 del presupuesto que se destina a los principales festivales de la región, que no salen apenas de la ciudad de Madrid. El Festival de Otoño, Suma Flamenca, Arte Sacro y Madrid en Danza se llevan el 60% del presupuesto y, salvo contadas excepciones, no salen de la ciudad de Madrid. También podríamos hablar en este capítulo de centros culturales. Los centros de la ciudad de Madrid se llevan el 83% del presupuesto y los que están fuera, es decir, el Real Coliseo del Escorial y el Centro de Humanidades de la Cabrera, superan en poco el 16%. O también podríamos mencionar eventos puntuales como la Noche de los Teatros o el Día Internacional de la Danza, que de nuevo se realizan casi íntegramente en la ciudad de Madrid. Es decir, en cuanto a descentralización de la programación realizada por la Comunidad de Madrid, creemos que el Gobierno también suspende. Y por último, dicen que destinan ayudas a los municipios. Bien, a la luz de los datos que tenemos son claramente insuficientes. De todas las ayudas que tiene la Comunidad de Madrid, solo destina específicamente a municipios las que van a la compra de fondos bibliográficos y las que están destinadas a actividades culturales para municipios de menos de 10.000 habitantes. Y esta proporción se agrava cuando vemos que en 2017 de los 13.200.000 euros destinados a subvenciones nominativas, solo 180.000 euros fueron a parar a instituciones de fuera de Madrid. Es decir, el 1,36% del presupuesto de nominativas ha ido a parar a instituciones cuya actividad revierte directamente en municipios de fuera de Madrid. No sé cómo antes ha osado siquiera a mencionar las subvenciones nominativas. Respecto a los fondos bibliográficos, no tengo mucho que decir. Quizás sería interesante que comente su cuantía, pero sí le quiero decir un par de cosas respecto a las ayudas a actividades culturales. Si bien nos parece necesario que existan, porque los municipios pequeños son los que más dificultades tienen para la participación cultural, creemos que cometen un doble error al no plantearse 2 cuestiones. Uno, que en los municipios pequeños solo existan ayudas para actividades cuando uno de sus problemas más acuciantes es la falta de personal técnico y de sala para desarrollo de las actividades, y que precisamente esto es lo que les impide a muchos poder integrarse en la red de teatros. Nosotros hicimos una propuesta en presupuestos y ustedes rechazaron. Y 2, que solo dinamicen y fomenten la existencia de actividades culturales en municipios pequeños. Nosotros creemos que una ayuda para municipios de más de 10.000 habitantes sería beneficiosa para dinamizar la existencia de núcleos de actividad cultural alternativos a la ciudad de Madrid, como ya hemos planteado al inicio. De hecho, que no existan ayudas para municipios medianos y grandes, creemos que no es una mera anécdota, sino que refleja el concepto de descentralización que tiene el Gobierno. Y me quiero detener en esto al final de mi intervención. El Gobierno piensa que descentralizar es acercar las grandes obras a los distintos territorios de la región. Algo así dijo la directora de Promoción Cultural una vez en comisión, cuando, hablando de descentralizar, cito, dijo: acercar todas las manifestaciones culturales a nuestros municipios.
Bien, aquí hay dos ideas subyacentes que no compartimos del todo. Una, que hay que acercar algo a algún sitio, y dos, que eso que hay que acercar sean solo manifestaciones culturales. Quiero decir, yo le hago un análisis de fondo, señor consejero, no me remito a listar todos los datos que podemos tener de otra manera. Respecto a lo primero, creemos que no hay que acercar nada a ningún sitio, que no hay que acercar ninguna manifestación cultural a ningún municipio, sino que hay que contribuir a que cada municipio sea una manifestación cultural. Es decir, que hay que dejar atrás un modelo en el cual existe un centro cultural, que es Madrid, y unas periferias, que son el resto de municipios, y que viven culturalmente de escuchar las noticias que le llegan de la capital. Es necesario cambiarlo por la puesta en marcha de una red de ciudades culturales en la que se potencie la singularidad de cada municipio. Se lo hemos dicho muchas veces, una región culturalmente rica es aquella región que tiene múltiples centros de actividad cultural. Y no me refiero únicamente a ciudades como Alcalá, Aranjuez o El Escorial, que cuentan con un importante patrimonio cultural, sino de la riqueza que podría ser la existencia de una red de ciudades compuesta por municipios como Móstoles, Fuenlabrada, San Bernardo, San Fernando y muchos otros municipios que realmente se convirtieran en núcleos de actividad cultural equiparables a la ciudad de Madrid. Respecto a lo segundo, y relacionado con lo anterior, la descentralización no es solo llevar oferta cultural a los municipios, sino que fundamentalmente se trata de contribuir a generar escenas culturales. Y esto no solo pasa por facilitar la circulación de contenidos, sino por la atención a toda la cadena del desarrollo cultural. Es decir, atender a la creación de públicos, que el Gobierno está haciendo muy poco y con lógicas de hace 30 años, fomentar la formación artística y la vinculación al ámbito educativo, que el PP la ha eliminado en todas sus escalas, equilibrar el ecosistema para que puedan existir grandes, medianas y pequeñas empresas con lucro y sin lucro, fomentar los espacios independientes de producción y exhibición, garantizar las condiciones dignas de los trabajadores en la cultura, promover la igualdad real de la mujer en la cultura y también contribuir a la autoorganización del propio sector. Usted me dirá que esto ya lo hace. Yo le diré que, a la luz del presupuesto que destinan y de los programas que ponen en marcha, es una parte muy marginal de su política cultural. Y usted también me dirá que esto es tarea de los municipios. Y yo le diré que sí, pero que la comunidad tiene la posibilidad, capacidad y responsabilidad de fomentar que esto suceda. En definitiva, cuando hablamos de descentralización cultural, estamos hablando casi de la misma esencia de lo que es hacer política pública en cultura. Porque si hay un ámbito en el que las prácticas son más ricas y proliferan mejor, si su funcionamiento es más descentralizado, es precisamente el ámbito de la cultura. Porque la cultura, el tejido cultural, no necesita un gobierno que defina sus contenidos, sino que lo que necesita es un gobierno que genere los marcos legales y materiales que permitan su desarrollo con la mayor independencia, sostenibilidad y diversidad. Por eso no nos cansaremos de recordarle al Gobierno la importancia que tiene la descentralización cultural. Muchas gracias.